el trabajo por proyectos no es agarrar un tema y hacer actividades, sino agarrar un problema, elegir un desafío, o un problema que después lo convertimos en desafío, que tenga que ver, como dice aquí Perrenú, con hacer cosas de verdad, ¿no? Y de verdad vamos a ver que tiene que ver con los tipos de proyectos, con los proyectos que tienen que ver con la intervención en la comunidad, en el medio, en el contexto en el que estamos trabajando, o la investigación de un proyecto que nos interesa investigar el tema, pero porque el tema tiene, como si les dijera, vamos a trabajar en un proyecto para investigar sobre la inteligencia artificial. No es un problema, pero es un tema que circula en la sociedad, que está en los debates públicos, que está, ¿no?, en todas las cuestiones académicas y también, diría, en la vida más cotidiana. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué conceptos van a sostener estos proyectos, la primera idea que vamos a sostener es la de estudiante protagonista. El estudiante protagonista van a ver que tiene como varias descripciones, porque estas descripciones nos van a dar pista para pensar cómo incluimos a ese estudiante en el diseño de los proyectos, no solamente en llevar adelante los proyectos, sino en el diseño conjunto de los proyectos. Una primera mirada, diría, un estudiante protagonista observa, experimenta, imagina, discute, comparte, critica sus propios argumentos y los de otros, verifica afirmaciones, construye explicaciones, está abierto a la reflexión, a la revisión, capaz de escuchar atentamente y ofrecer respuestas reflexivas, consciente de sus propios valores y de los beneficios potenciales para sus comunidades de lo que él haga en ese proyecto. Uno podría decir, podríamos agregar cosas, por supuesto que sí, podríamos quitar también, pero esto podría ser un primer borrador para cuando empecemos a pensar esas ideas del proyecto, veamos cómo algo de esto lo vamos a incluir y va a suceder en los proyectos. También Mérier, ustedes saben que a mí me gusta compartir las fotos para ver de quién se trata, ¿no? Y porque uno lee personas y jamás vio su cara y está bueno, además de reconocer las autorías, ¿no? Mérier trabaja muchísimo con la idea de estudiante protagonista y fíjense lo que él plantea, que para Mérier, un sujeto adquiere verdaderamente saberes cuando los convierte en su propia historia. Entra en un libro, dice, cuando las palabras que lee resuenan en él y le permiten entablar un diálogo interior. Cuando comprende un modelo científico o una teoría filosófica, digamos, las comprende cuando se las apropia. Y Mérier dice, nadie domina una competencia si no ha comprendido su principio, si no sabe a qué situación le permite hacer frente a esa competencia y en qué condiciones puede utilizarla en otro contexto por propia iniciativa. Entonces uno se preguntaría cómo entra todo esto cuando vamos a planificar, cuando vamos a diseñar proyectos. Perdón. Y por otro lado, Jerome Brunner trabaja maravillosamente el concepto de autonomía, ¿no? El concepto de, él lo llama agenciar, que es esa posibilidad que el estudiante tenga oportunidad para decidir sobre sus propias acciones. Un proyecto altamente estructurado, un proyecto cerrado, que una maestra o un profesor lleva al aula, ofrece pocas posibilidades para que un estudiante defina sobre su propio recorrido, sobre sus propias estrategias. Y otra vez, no estoy poniendo juicio de valor, sino estoy distinguiendo proyectos cerrados de proyectos con alto grado de participación por parte de los estudiantes.
así como tenemos la idea de estudiante protagonista y la idea de autonomía, la idea del concepto de aprendizaje colaborativo, del aprender de y con otros, es un concepto que justifica, que subyace debajo del aprendizaje basado en proyectos, en principio en cualquiera de sus formatos, pero donde claramente hay una decisión de que los proyectos, en este caso, desde donde lo estamos mostrando, no son individuales, sino son siempre con otros, o por lo menos una parte de los proyectos, por supuesto que pueden tener una parte individual, pero fuertemente la idea del proyecto es cómo avanzamos trabajando con otros. La otra idea, en términos de sostén teórico, es el concepto de aprender a aprender o desarrollar las habilidades metacognitivas que los proyectos debieran permitir, los proyectos con alto grado de participación de los estudiantes debieran permitir que el estudiante pueda pensar qué hizo, cómo lo hizo, para qué le sirve, y permitirle desarrollar esa capacidad de autorregular su propio aprendizaje, de tomar decisiones, de darse cuenta que por donde están circulando no pueden avanzar, de darse cuenta que hay otras metodologías, otros caminos, otros modos de abordar el trabajo por proyectos. Además de esto que tiene más que ver con los estudiantes, ¿no? El protagonismo, la participación, el desarrollo de las habilidades metacognitivas, la autonomía, también este tipo de proyectos más abiertos trabajan con el concepto de un currículum flexible, que ofrece alternativas, que ofrece más de un camino, un currículum que esté abierto a lo inesperado, y lo inesperado generalmente tiene que ver con lo que pasa afuera de la escuela, ¿no? Con aquellas situaciones de contexto, y la pregunta es si nosotros tenemos esa capacidad de estar abierto a que, más allá de tener como referente el diseño curricular para empezar a trabajar con un proyecto, podamos hacer cambios en función de algo. Digo, no quiero volver a traer la pandemia, pero uno podría decir la pandemia como algo inesperado que nos obligó a hacer cambios, y nos obligó también de alguna manera a vincular el trabajo por proyectos con el contexto y con el mundo real. Y dentro, digamos, del trabajo ya con el currículum y con los saberes disciplinares, esta distinción que a mí siempre me parece una distinción que ha hecho McTighe, interesante, donde él distingue, fíjense, lo que hay que enseñar para que los estudiantes comprendan en profundidad, lo que nosotros enseñamos para que el estudiante conozca y haga, pero no necesariamente se va a convertir en profundidad, y lo que nosotros enseñamos para que el estudiante se familiarice, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, nosotros enseñamos a multiplicar en algún momento queremos que comprendan en profundidad el sentido de la multiplicación, pero en algún momento ya queremos que simplemente esté familiarizado con las tablas de multiplicar, que hasta las recita de memoria, ¿se entiende? Porque ya internalizó, ya comprendió en profundidad el sentido de la multiplicación. Entonces, si ustedes miran del lado izquierdo, uno diría, ¿cuándo conviene trabajar con proyectos? Bueno, cuando fundamentalmente queremos que comprendan en profundidad. Cuando queremos que se familiaricen con algo, alcanzaría con que yo dé una explicación, muestre un ejemplo, hagan un ejercicio, ¿eh? Pero cuando yo quiero que comprendan en profundidad, diría la metodología más apropiada es el trabajo por proyectos, por problemas, por casos, digamos, todas esas metodologías. Todo esto nos hace sostener conceptualmente el trabajo, la estrategia, digamos, de trabajar por proyectos. En la clasificación de proyectos, o sea, en el recorrido que estamos haciendo,
hay muchísimas clasificaciones de proyectos, muchísimas. Yo voy a compartir 3, porque entiendo que son, en todo caso, las que más tienen que ver con este recorrido que estamos haciendo, con la comprensión en profundidad, y con lo que más usan los docentes en general en las escuelas. El primer tipo de proyectos son esos proyectos que a partir de un problema van a buscar una respuesta, una solución a ese problema, interviniendo en la situación, ¿no? Uno podría decir, frente al tema de la contaminación ambiental, uno identifica un problema dentro de la contaminación ambiental y el proyecto va a llevar a los estudiantes a, por supuesto, primero comprender en profundidad ese problema y después tratar de, por ejemplo, buscar alternativas de solución. No estoy hablando a nivel global del planeta, sino uno podría pensar soluciones que podemos hacer en nuestra escuela o en nuestras casas o en nuestro barrio o en nuestra comunidad, interviniendo, no solamente estudiando el problema, sino buscando alternativas. El segundo tipo de proyectos tiene que ver con, como les decía hace un ratito, con investigar o evaluar un problema o un tema complejo, pero donde no buscamos intervenir ni solucionar, sino entender mejor qué pasa con el problema. Yo les daba el ejemplo de la inteligencia artificial. No lo plantearía como un proyecto de intervención, pero podría ser un proyecto de indagar en profundidad, qué se está investigando sobre el tema, qué dicen los expertos, cuántas corrientes diferentes hay en relación a la inteligencia artificial, digamos. Y el objetivo ahí del proyecto sería profundizar en el conocimiento de ese problema o de ese tema. Y un tercer tipo de proyectos donde lo que pretendemos es que los estudiantes elaboren, diseñen, construyan un producto, ¿no? Si yo siguiera con la línea supónganse, estaría trabajando con un proyecto vinculado a la energía, a los usos de la energía, uno podría decir que podríamos, si estoy supónganse en una escuela técnica, podríamos intentar diseñar algún dispositivo para ver cómo podemos medir el ahorro de energía en nuestras casas, en la escuela, ¿no? Podría ser eso. Por supuesto, podríamos diseñar una muestra en el área de ciencias para compartir, una muestra de arte. Digo, ahí la idea es un producto diseñado, construido, por supuesto, por los estudiantes. Siempre podemos además combinar, puede haber algo del A, algo del B, algo del C, digamos, podemos por supuesto decir. Pero estos son básicamente los tipos de proyectos que tienen que ver con la comprensión profunda. Por supuesto que nos encontramos muchas veces, y aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de cómo hacemos para ir de lo que los expertos llaman de un problema falso a un problema verdadero, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo. El cambio climático, primero, ¿es un tema o un problema? ¿Ustedes qué dirían? Yo sé que están muteados, pero alguno podría desmutearse y decir, ¿el cambio climático es un tema o es un problema? Así como está planteado, así como está redactado. Un tema. Es un tema. Nadie, siendo rigurosos con la idea de proyectos, los proyectos no se enuncian como temas. Los proyectos se enuncian como problemas, con la intención de que ese problema se convierta en un desafío para investigar, un desafío para hacer, para intervenir, para lo que fuera, ¿no? Y por supuesto que los problemas, para distinguir entre un falso problema o un verdadero, nosotros tenemos algunas pistas, ¿no? El falso problema en general tiene ya respuestas conocidas, respuestas a priori, ¿no? Respuestas googleables. Los problemas verdaderos
en general no tienen respuestas ni únicas ni sencillas, sino tienen variedad de respuestas, variedad de miradas, de perspectivas, ¿no? Y requieren ser investigados. Si yo le digo a Google, decime algo del cambio climático, y Google me lo contesta, yo diría, de verdad que eso no se convertiría en un problema verdadero, porque ya encontré una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos una distinción de cómo pasamos de un falso problema a un problema y cómo lo enunciamos, si lo enunciamos como problema o lo enunciamos como tema. El proyecto tradicional se maneja con temas. Ustedes van a encontrar montones de ejemplos en escuelas que dicen nosotros estamos trabajando con el proyecto 2 puntos al cambio climático. ¿Por qué? Porque el tema está sacado al diseño curricular. Y entonces se saca el tema del diseño curricular y se lo convierte en un título que dice trabajo por proyectos. Por eso aparece tanto el tema en lugar de la pregunta, el problema, el desafío. Entonces, si nosotros pensamos los proyectos desde esta otra perspectiva que venimos recorriendo del estudiante protagonista, de proyectos abiertos, de proyectos que empiezan a partir de un problema, los vamos a entender como una oportunidad para buscar conexiones entre algo personal del estudiante, digo, algo que le puede interesar al estudiante, una oportunidad para colaborar con la comunidad, con otros y estar conectado. También la oportunidad de crear contenidos, porque si yo estudio en profundidad la inteligencia artificial, probablemente voy a crear contenidos que, digo, no tiene que ser desde cero, sino puedo recrear contenidos, puedo organizar contenidos para que sean más comprensibles para niños más pequeños, y puedo hacer distintas variaciones con relación a la creación de contenidos. Una oportunidad para utilizar diversidad de soportes que me permitan tanto abordar contenidos como capacidades o competencias, y obviamente la oportunidad de conectar la materia con la vida, con el mundo que nos rodea, con los contextos. ¿Qué nos pasa entonces cuando vamos a diseñar proyectos, ¿no? Cuando nosotros vamos a diseñar proyectos, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde nace un proyecto, ¿no? Por supuesto, puede nacer de un interés que trae algún estudiante o varios estudiantes, ¿no?, a la clase, y ese puede ser el origen de un proyecto. Pero también puede ser un acontecimiento el origen del proyecto. Pasó algo en mi comunidad, pasó algo en mi contexto, pasó algo en la escuela, pasó algo dentro de mi grado o del curso, y ese acontecimiento se va a tornar en objeto del proyecto. Muchas veces un proyecto nace porque la escuela tiene unos acontecimientos, digamos, el día de, la escuela se festeja el Día de la Familia, se festeja el Día del Amigo, se festeja el Día de la Ciudadanía, lo que fuera, y eso es el inicio del proyecto, ¿no? Unas prácticas establecidas en la institución. Un proyecto nace también de algún requerimiento comunitario, la comunidad en la que estamos propone, requiere, está interesada en determinado tipo de proyectos. El proyecto nace a partir de un problema que alguien trae, ¿no?, o un problema que se nos presenta, que después vamos a tratar de ver cómo lo convertimos en un desafío. Y por supuesto también el problema puede nacer de una pregunta que alguien trae, que alguien escuchó, pero que esa pregunta se trae al aula y va a disparar un proyecto. Estos son en general los modos en que nace, ¿no?, el origen del proyecto. Cuando nosotros vamos a empezar a diseñar el proyecto, algunas cuestiones a considerar, digamos, uno diría
casi cómo empiezo, ¿no? Una vez que está definido qué fue de interés, o fue un acontecimiento, o fue una pregunta, o lo que fuera, por supuesto viene nuestra búsqueda de la referencia curricular. Y uno dice, bueno, ¿qué de lo que está en el currículum que yo tengo que enseñar podría tener que ver con esta pregunta, con este acontecimiento, con este problema? Y entonces, por supuesto que miro la referencia curricular. Por otro lado, en términos de proyectos más abiertos, con alta participación de los estudiantes, interesa mucho conocer un poco más a los estudiantes, pero desde otras perspectivas, ¿no? De la información que yo tengo del legajo del estudiante, de su trayectoria, sino cuestiones como, por ejemplo, qué películas o series miran, qué leen, qué redes sociales y aplicaciones utilizan, qué temas les inquietan. Hay algo de ese conocimiento, ¿no?, empático con los estudiantes que me puede dar muchas pistas a mí para poder abordar proyectos mucho más vinculados a los estudiantes o tener propuestas abiertas donde haya lugar a estos intereses, estas inquietudes, estas redes, estas aplicaciones que ellos utilizan. Por supuesto que todo proyecto tiene un momento donde yo indago saberes previos, ¿no? Que no es simplemente qué saben del tema, sino uno podría preguntarse si necesitan saber algo para abordar este proyecto. Supongamos que nosotros queremos trabajar con un proyecto de robótica. Bueno, la primera pregunta que yo me haría es si hay algunos saberes, capacidades, habilidades que tendría que conocer para poder abordar este proyecto, o alcanzaría con que los aprendan mientras trabajan con el proyecto. Preguntarme si trabajaron con proyectos similares, y entonces si hay algo de lo que aprendieron en otros proyectos que quiero visibilizarlo para que, quiero traerlo explícitamente, decir, bueno, revisen los proyectos que trabajamos a principio en el primer semestre y veamos qué de esos aprendizajes podríamos traerlos para trabajar con este proyecto, ¿no? Todas esas cuestiones que hacemos al principio. Y para mí hay un evento que para mí es indispensable pensarlo para poder hacer un proyecto participativo, que es esta escena del primer día, donde yo voy a llevar un primer problema, una pregunta, alguna idea, recuperando algún problema que trajeron los estudiantes en algún momento a clase, y voy a hacer un torbellino de ideas con los estudiantes, porque lo que quiero es no llevar yo el proyecto armado. Y entonces voy a hacer un torbellino para que ellos hagan conexiones a partir de esa primera pregunta o de ese problema, y voy a tratar de registrar todas las respuestas que los chicos den a esa pregunta, a ese problema, a eso que yo llevo como el iniciador del proyecto. ¿Por qué quiero registrar todas esas preguntas, todas esas ideas que ellos tienen? Porque mi idea es que voy a volver a mi casa con todo eso y voy a tratar de armar una red conceptual donde van a estar los contenidos disciplinares que yo tengo como propósito enseñar a partir, ¿no?, la referencia curricular, pero también voy a incluir las conexiones que los estudiantes hicieron, y voy a volver al día siguiente a la clase con esa red, ¿no?, para ir armando ese proyecto y los distintos caminos que vamos a ir recorriendo para tratar de abordar ese proyecto, esa pregunta, esos problemas. Ese es como el escenario de inicio, digamos, de estos proyectos con alta participación. Y entonces a partir de ahí se nos abren, como ustedes podrán ver, dos planificaciones. La planificación que hacemos los docentes de ese proyecto, donde en este tipo de proyectos no vamos a planificar todo. Vamos a tener un esquema general que va a decir cuáles son los
objetivos que hay que alcanzar, objetivos de aprendizaje que hay que alcanzar a través de ese proyecto, cuáles son los criterios de evaluación que vamos a utilizar para evaluar los aprendizajes, y algunas cuestiones generales, puede ser un cronograma de en qué momentos vamos a estar trabajando todos juntos, y eso son definiciones que nosotros vamos a hacer, y algunos eventos. Por ejemplo, yo puedo decir, en esta fecha y en esta fecha yo voy a dar una clase expositiva sobre este tema, y en esta fecha vamos a traer algún invitado, y en esta fecha vamos a ir todos juntos a visitar un museo. Esa es mi planificación que yo comparto en un mapa de ruta que puede estar en el aula o puede estar en la computadora, y los estudiantes tienen ese mapa de ruta. Sobre ese mapa de ruta, que es mi planificación, es que ahora ellos van a tener que planificar cada grupo su trabajo grupal. Entonces, los grupos teniendo, diría, ese calendario que es donde vamos a estar todos juntos, hay en ese calendario opciones para que los grupos digan qué van a hacer en los momentos en que se van a encontrar trabajando en grupos. Y entonces van a planificar qué recursos, cuál de los, supónganse que estuviéramos trabajando con el problema, el proyecto, digo, se va a convertir en proyecto, pero el problema de la contaminación ambiental, y de ese mapa conceptual, de esa red que armamos entre los intereses de los chicos y lo que yo tengo que enseñar, yo voy a ofrecerles 3 o 4 caminos por donde cada grupo puede ir. Quien les interese trabajar con la contaminación sonora, quien les interese trabajar con la contaminación de los alimentos, quien les interese trabajar con la contaminación del aire o de las aguas, de los ríos, de los mares. Y entonces estamos todos embarcados en trabajar sobre la contaminación, pero hay caminos alternativos donde los estudiantes pueden elegir por dónde les interesa abordar el tema de la contaminación ambiental. Y sobre eso es que ellos diseñan su planificación. Es decir, les diría así, como si yo tuviera una planilla de planificación con algunas actividades y el cronograma, y sobre eso cada grupo tiene que completar su propio recorrido, sus propias estrategias, sus propios tiempos, ¿no? Respetando que hay tiempos donde nos juntamos todos y que además el proyecto tiene un inicio y un cierre. La última, el último punto muy importante para planificar al inicio también es a quién le vamos a comunicar lo que hayamos encontrado, aprendido en el proyecto. ¿Y por qué digo a quién comunicar? Porque los proyectos de trabajo en profundidad son muy valiosos para que no queden solamente encerrados adentro del aula. Y entonces uno diría, si estoy trabajando con el proyecto de contaminación ambiental, tal vez sería sumamente valioso para todos que podamos presentar lo que encontramos a alguien del Ministerio de Medio Ambiente, que podamos presentarlo esto a alguna ONG que se ocupa del tema, es decir, salir más allá de las 4 paredes del aula, porque en general los proyectos terminan presentándose entre los grupos adentro del aula o a lo sumo a las familias. Y la verdad es que en este mundo que estamos viviendo de tanta conexión de la escuela con el afuera, podríamos buscar referentes que además sea bastante interesante para los estudiantes, por ejemplo, discutir sus conclusiones con una ONG que se especialice en el tema de la contaminación ambiental, con una experta. Nosotros tenemos acá en la Argentina muchísimos expertos, como por ejemplo Inés Camilioni, que siempre está accesible para conversar con estudiantes, ¿no? Y discutir, y que ella les pueda repreguntar y que pueda rebatir algunas de las cuestiones que los estudiantes encontraron.
Y esto no es menor porque esto también tiene que ver con trabajar con problemas de verdad, ¿no? Que decíamos al principio, como lo mencionaba Perreno. El capítulo de evaluación, por supuesto. En el capítulo de evaluación nosotros tenemos la necesidad de explicitar los criterios, los instrumentos y los momentos donde vamos a pararnos para evaluar cómo estamos avanzando con los proyectos. Seguramente presentaremos rúbricas, listas de cotejo, ¿no? Vamos a trabajar ofreciendo retroalimentaciones a los grupos a medida que avanzan en el trabajo. Y todo esto tiene que ver con evaluar los aprendizajes, ¿no? Además de evaluar los aprendizajes, podemos evaluar el proyecto. Es decir, ¿qué quiere decir evaluar el proyecto? Esto es más para nosotros, los profesores. Evaluar, por ejemplo, si tendría sentido volver a trabajar en este proyecto el año que viene con otro grupo. Si cuando planificamos el proyecto nos quedamos cortos de tiempo, si el proyecto efectivamente impactó en los estudiantes, interesó. Y ahí no estoy evaluando los aprendizajes, sino estoy evaluando el valor de trabajar con ese proyecto en particular, cambiarlo o sostenerlo, porque estaría bueno trabajar con ese proyecto, volver a trabajarlo el año siguiente y el otro año y demás, ¿no? Entonces tenemos como 2 evaluaciones, de los aprendizajes y del proyecto. Algunos ejemplos de esas preguntas, de esas consignas, ¿no? Que nosotros podemos usar de inicio de proyecto. Son un equipo de fotógrafos y reporteros de Nagio y les han encargado hacer las fotografías y textos para una exposición itinerante que se llamará La Vuelta a la Argentina en 80 imágenes para mostrar la diversidad cultural en nuestro país. Aquí ustedes verán que yo estoy pidiendo un producto final, estoy tomando el proyecto, el tercer tipo de proyecto, estoy pidiendo un producto final que es el armado de una exposición itinerante, pero los estudiantes a partir de esa propuesta tienen toda la libertad, digo, no va a haber 2 muestras iguales, no va a haber imágenes iguales, no va a haber, uno diría, ¿qué tomaron en consideración para el tema de diversidad cultural, que es el tema del diseño curricular tomado aquí, ¿no? Bueno, entonces en este caso tengo algunos grados de libertad que les ofrezco y otros que no, en este caso la decisión del producto final. Algunos ejemplos de preguntas que dieron origen a proyectos, algunos de estos ustedes los pueden encontrar, los proyectos, en la página de UNICEF. Adentro de la página de UNICEF en la Argentina hay un proyecto que se llama Planea, que es para trabajar con adolescentes, y algunas de estas preguntas dieron origen a proyectos que ustedes pueden ahí bajarse de manera gratuita y libre los proyectos. ¿Podemos hacer magia usando la matemática? Entonces, frente a esta primera pregunta, la profe de matemática abrió ese torbellino de ideas y los chicos trajeron un montón de asociaciones, inquietudes, preguntas referidas a hacer magia usando la matemática, y el proyecto de la profesora fue enseñar algunos temas de matemática que tenía que enseñar a través de la magia. ¿Qué historias te asustan más? Este era un proyecto para niños más chiquitos, que tenía que ver con trabajar con algunos géneros literarios. En ciencias naturales trabajaron con la pregunta si puede mi mascota vivir eternamente, y esto surgió de un problema de que había un alumno había perdido su mascota querida, y ese fue un tema que trajo al aula, y eso convirtió el proyecto de ciencias naturales en esto. ¿Dónde guardan los pueblos sus secretos? Fue un proyecto de literatura, pero que la pregunta en realidad disparó un montón de asociaciones, ¿no? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Se puede acabar el agua del planeta? Fue una pregunta de proyecto de investigación, donde hay múltiples respuestas, pero no hay una respuesta ni única ni consensuada.
y un proyecto de ciudades invisibles, que este proyecto también está en la web, no en la web de UNICEF, que es un proyecto a partir de la lectura del libro de Italo Calvino, de Ciudades Invisibles, donde el proyecto consistía en que cada grupo tenía que elegir una ciudad invisible en el mundo y hacerla visible. Y este proyecto fue un proyecto hecho con estudiantes de distintos países, donde trabajaron eligiendo una ciudad invisible y ver cómo la convertían en una ciudad visible. Y entonces eso fue un proyecto entre español e inglés, porque se conectaron con estudiantes de otros países. Bueno, para que vean ejemplos de preguntas que tienen que ver con los proyectos. Y el último punto que les había planteado es el tema de los proyectos, si son disciplinares o interdisciplinares o multidisciplinares, o cómo establecemos las relaciones entre las disciplinas, ¿no? Vieron que esta maravillosa historieta de Tonucci, ¿no? Que es viejísima, pero yo me quedo con la lengua, obviamente dice la profesora de lengua, yo me quedo con las matemáticas, yo me quedo con el conocimiento del medio, y el estudiante pregunta, ¿y quién se queda conmigo? ¿No? En esta mirada que a veces hacemos de dividir, ¿no? Y de los campos disciplinares. Entonces, yo aquí les quiero mostrar 4 posibilidades, entre muchas otras que hay, de cómo se trabaja en un proyecto de relaciones entre disciplinas, ¿no? Desde lo más mínimo, que es yo trabajo un proyecto adentro de mi materia, obviamente son ejemplos de secundario, porque en primaria no tenemos tanta división entre las disciplinas, pero entonces yo dentro de mi materia voy a trabajar con un proyecto y solamente voy a requerir la ayuda de conceptos de otras materias. Y ese requerimiento de ayuda puede ser de pedirle a un profesor si puede tomar un ratito para explicar algún concepto que necesite para el proyecto que estamos trabajando, o pedirle a los estudiantes que traigan, porque yo sé que se está enseñando en otras materias, que traigan el concepto de otra materia para aportar. Esa sería como la mínima relación entre disciplinas. Subo un escalón más y digo, un mismo problema lo trabajo yo en mi materia y la profesora de al lado en su materia, cada uno en su bloque horario. ¿Se entiende? Porque no tenemos posibilidad de juntarnos, porque no hay posibilidad de cambiar el horario, pero lo que hacemos es el mismo problema, lo abordamos en las 2 materias, cada una aportando desde su materia. Subo un escalón más y digo, el mismo problema desde 2 disciplinas, pero con un bloque compartido, el mismo día y la misma hora están las 2 materias, y entonces podemos juntar a los 2 cursos y trabajar juntos en un bloque el día lunes donde estamos juntos. Pero el día jueves no tenemos el mismo horario, o sea que cada uno lo sigue trabajando en su horario. Y obviamente un mismo problema que puede ser transversal a toda la escuela o transversal a muchas disciplinas, que se proyectó, se diseñó en conjunto y se trabaja transversalmente. Solo esto para que vean que hay muchos grises cuando nosotros queremos empezar a trabajar con más de una disciplina. Y lo último que les dejo, que es una especie de checklist, para cuando estamos trabajando y diseñando los proyectos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, el problema o el desafío? ¿Cuál es el propósito o los propósitos? Si esta pregunta o problema está situado en un contexto, tiene alguna vinculación con la realidad. Si es posible invitar a personas de fuera de la escuela para el proyecto, un experto, un papá que sabe del tema, un especialista. Obviamente invitarlo a la escuela o conectarnos por internet. Si despierta interés en los estudiantes y en mí como profesora, como docente, el proyecto debería también desafiarme a mí, debería resultarme también interesante a mí
y no que yo ya sé la respuesta, ¿no?, a este proyecto o a este problema. Si a través de este desafío los estudiantes van a comprender mejor y más profundamente los temas del currículum y van a desarrollar algunas capacidades, la que fuere que yo me propuse que desarrollen. ¿Cuál es el producto final? ¿Es el mismo para todos, ¿no? O los estudiantes tienen opciones? ¿Y cómo se relacionan estos productos finales con los criterios de evaluación? Y la pregunta que ya habíamos trabajado, ¿cómo se puede compartir o comunicar más allá de trabajarlo al interior del aula? Yo dejo acá de compartir para que podamos, conversar un poquito. Ustedes verán que todo este recorrido implica un proyecto más abierto, un proyecto donde no le puedo presentar al director o a la directora de mi escuela el proyecto cerrado, ¿no?, donde dice cómo empezamos, cómo vamos a trabajar, cuáles son los productos finales, porque este tipo de proyectos se construye en parte claramente con los propósitos que yo tengo como docente, pero con los aportes, con estas ideas, estas preguntas, estas sugerencias de recursos de los propios estudiantes. Y eso tiene otro grado de profundidad, y eso implica que yo no puedo trabajar todo lo que tengo que enseñar con este tipo de proyectos, fundamentalmente porque no me alcanzaría el tiempo escolar. Por eso les decía que estos proyectos tienen que ver con aquello que queremos que los estudiantes comprendan en profundidad. Bueno, me llamo al silencio ahora por un ratito para que ustedes puedan decir lo que quieran decir, lo que quieran preguntar, lo que quieran compartir, reflexionar, etc. Sí, yo los invito a que, bueno, el que quiera hacer alguna pregunta o una reflexión, puede levantar la mano, desmutearse directamente y seguimos conversando entre todos. Yo tengo una pregunta. Ya tenemos la primera pregunta. El proyecto también involucra la división de roles, ¿no?, de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Sí, el proyecto, en la medida en que yo voy a ofrecer grados de libertad a los estudiantes, un grado de libertad puede ser para elegir los criterios de agrupamiento, o sea, con quién quiero trabajar. La parte de los roles tiene que ver con la planificación. Cuando los grupos planifican su parte, digamos, cuando ellos planifican qué es lo que cómo van a trabajar, nosotros en la planificación necesitamos no solamente ver qué recursos van a utilizar, en qué tiempo, sino también les podemos pedir cómo es la división de roles, o sea, qué es lo que va a hacer cada uno de los estudiantes como parte del desarrollo de las habilidades de trabajar colaborativamente, ¿no? A veces se los puedo pedir, a veces me puede parecer que no es necesario eso y voy a poner foco en otros aspectos del trabajo colaborativo, ¿no? Pero claramente es los roles, es con quién quiero trabajar, o tal vez decidir que en este proyecto yo los voy a agrupar y la libertad la van a tener en otras cuestiones, en el producto final, en los recursos que van a utilizar, en los modos en que van a comunicarse con el afuera. Puedo ir decidiendo distintos grados de libertad con los estudiantes, ¿sí? María Celeste. Ay, sí. Tiene la mano levantada. Mano levantada, después la bajo. Yo tengo hace 3 años que estamos haciendo un proyecto que se llama Comunidades, Communities, y a veces es difícil en chicos de tercer grado, de colegio primario, que realmente vean, ¿no?, más allá comenzamos primero por su familia y después seguimos por el colegio, las comunidades, por ejemplo, el club, o a veces muchas comunidades también de acuerdo a los orígenes de la familia, ¿no?, de diferentes nacionalidades, pero a veces es como que algunos conceptos son muy abstractos para ellos, y a veces siento que como que ya, digamos, el proyecto viene porque me lo da el colegio. Es difícil, a veces esto me encantaba escucharte porque realmente no deviene del interés de ellos o de una pregunta o de una problemática. Entonces es como que uno intenta darle una vuelta de tuerca para que
de alguna manera yo y los chicos también se apropien, ¿no?, del proyecto. Esa Sí. es la parte que me cuesta como, bueno, a ver cómo ensamblarla. Sí, claramente es la parte más difícil del trabajo por proyectos de este modo, porque puede ser que el proyecto surja del colegio. Yo les mostré varios orígenes de los proyectos y está bien, digo, nosotros no trabajamos solo con el interés del niño o del adolescente, porque también nosotros queremos agrandar su mundo cultural. Entonces, imagínense si yo les dijera, elijan, supónganse, a los chicos de tercer grado, sobre qué quieren trabajar, a lo mejor me dirían sobre Batman, los superhéroes, las princesas, y entonces yo diría, bueno, ¿qué los dejo que trabajen solamente todo el año con los superhéroes? Evidentemente no, yo tengo que contribuir a ampliar su campo cultural. Entonces, el trabajo más trabajoso, por eso les decía la idea de primero indagar un poquito más qué miran, qué leen, a qué les gusta jugar, o sea, todas esas cosas que no son del legajo oficial de la trayectoria del estudiante, sino de su vida cotidiana, y entonces uno articula algo de lo que les gusta o les interesa con algo que yo voy a agrandar su mundo cultural, ¿no? Y eso para mí, de todo lo que es el trabajo por proyectos, es lo más difícil, pero a la vez lo más desafiante. Y a veces, diría, es más fácil hacerlo con otros adultos, porque si nos juntamos 3 o 4 maestros, seguro que se nos van a ocurrir más ideas, ¿no?, que si yo sola sentada en mi casa tratando de ver cómo articulo, ¿no? Bueno, claramente es más difícil. Y eso es para mí como lo más, diría, no solamente desafiante para mí y para ellos, sino lo que va a provocar los aprendizajes más profundos, ¿no? Que es eso, a mí me interesa esto, y yo te llevo el interés mío, digo mío, del diseño curricular, de la institución, etc. Ahora, también quiero decir, Kieran Egan tiene un preciosísimo libro que se llama Aprender en Profundidad. El libro está, creo que está solo en inglés, donde él hace una propuesta que es totalmente diferente a esto que estamos diciendo, pero lo propone para proyectos individuales, no para proyectos grupales, y lo propone para que cada estudiante, él dice que todo estudiante debería salir de la escolaridad siendo experto en un tema, para que pasen por la experiencia de ser expertos de un tema. Entonces, el libro, él cuenta todo esto en el libro y cuenta los pasos, cómo hay que hacer esto, pero son proyectos personales. Y él dice que los proyectos empiezan así. A los 6 o 7 años, cada maestra debería darle a cada niño un tema sobre el cual va a ser su proyecto personal. Y le da grandes temas: el agua, el fuego, el aire, ¿no? Ningún proyecto de cosas concretas, sino bien amplias. ¿Por qué? Porque él dice, si yo le doy el agua, hay 1000 maneras que podrían abordar el agua. El agua como nutriente, como alimentación, el agua, los animales que están en el agua, o sea, los ríos, o sea, permitiría que el niño, digo, vaya para donde quiera, y ese niño todos los años, a fin de año, tiene que tener una audiencia a quien presentar lo que avanzó con ese proyecto de profundidad. Y lo sigue hasta que egresa de la escuela. Entonces, en el libro, él cuenta las críticas que le hacen y le dicen, ¿por qué no dejas elegir a los niños el tema? Y él dice, porque a los 7 elegirían Superman, pero a los 11 ya no van a querer saber nada con Superman. Entonces no puedo sostener el tema a lo largo de la escolaridad. Esto es para mostrarles que sí podemos trabajar, aparte de los proyectos grupales, podemos tener pequeños proyectos personales donde un niño diga, bueno, a mí me interesa investigar Batman, ¿no? Y haga su proyecto chiquitito, ¿no?, de Batman, y lo puedo presentar, y está bien, y no pasa nada, y que sea de Batman, y obviamente uno va a orientar
que no investigue solamente pegando figuritas, sino, bueno, que lea algo de la historia de Batman, que si se conecta con el cine, quiénes son los actores que hicieron de Batman en el cine, cómo se filmó una película de Batman y descubrir curiosidades que pueden ser súper interesantes en la tecnología de efectos especiales y traer y conversar con un experto en efectos especiales y que le cuente cómo hizo para que, no sé, Superman vuele. Bueno, me parece que se abre como también otro mundo maravilloso y que, bueno, a mí se me ocurren 1000 ideas de cómo podía conectar el interés de Superman, digo, con temas del currículum, pero no sola. Sentémonos con alguien que sepa un poco más de matemática y alguien que sepa más de sociales y alguien que sepa más de naturales, y ahí hagamos esas intervenciones, ¿no? Esas líneas. Pero comparto, María Celeste, que es lo más difícil de los proyectos, ¿no? Que hay que dedicarle mucha cabeza a eso. Gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra persona? Yo no veo ahí de Eh, preguntar o... Acá hay en el chat de Viviana que dice: a veces la libertad que se les da sí. también pueden representar un desafío para el docente, porque los estudiantes pueden tener una temática muy interesante, pero el modo en cómo trabajarlo puede ser tan amplio, donde el docente debe actuar como un guía en todo este proceso, y ese puede ser un gran desafío. Claro que sí. Justamente la escena que uno ve es que cuando están trabajando en los pequeños grupos, ¿no? Siguiendo la línea temática que eligieron dentro del proyecto, es el momento donde yo me puedo sentar con cada grupo, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, digo que es un montón, y poder ajustar, orientar, sugerir una bibliografía. Es decir, no se trata de dejarlos que caminen sueltos y hagan lo que quieran, en el sentido de salir de ser responsable de los propósitos de aprendizaje que me propuse, pero justamente los momentos de trabajo grupal dentro del aula son para que yo pueda orientar, reorientar, ajustar, y para decidir. Miren, la escena es que si yo tengo el mapa de ruta, ¿no? Y lo puedo proyectar o lo tengo en la pared, cuando vengo mañana a la clase y tengo clase con el grupo, lo primero que hacemos es miramos en el mapa de ruta por dónde andamos, ¿no? Y ese mapa de ruta tiene pegados un montón de post-it, ¿no? Con ideas. Un chico trajo una idea de que hay un video que podrían ver porque trata de este tema, y otro chico sugirió que que él se conectó por internet con alguien que sabe del tema, y todos esos post-it son ideas, y que a lo mejor alguna de esas ideas decimos, bueno, la dejamos para más adelante, no la necesitamos porque ya encontramos suficiente material, entonces quitamos ese post-it. Es esa idea de la planificación dinámica y flexible que va acompañando el trabajo por proyectos, ¿no? Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de los estudiantes. Y eso a alguno lo puede incomodar, digamos, a alguien que es más controlador, ¿no? Que lo saca un poco de su zona de confort, que tengo todo planificado, con fecha, con recursos, con material. Bueno, entonces también uno puede decidir que no le voy a dar tanta libertad, voy a restringir un poco porque si no yo me voy a sentir perdida. Y bueno, y está bien, y es respetable, y uno podrá decir, bueno, ahora me animo a hacer esto, pero no más, o a dar libertad en esto, pero no en esto otro. Y también uno va aprendiendo, ¿no? Porque es cierto que cuando abrimos no sabemos exactamente cómo va a ser ese recorrido de los grupos, ¿no? Yo puedo garantizar lo que yo voy a hacer en los momentos que estemos trabajando todos juntos, pero en los grupos voy a tener que acercarme y monitorear de cerca qué es lo que está haciendo cada grupo, ¿no? Ahora, también con las tecnologías es posible seguir lo que los grupos van subiendo, documentando, ¿no? Y yo también puedo ir mirando en internet, en la página del colegio, en el portal, donde sea, ir siguiendo en un documento compartido, digamos, de la forma que sea, cómo los equipos van avanzando, ¿no?
Rebeca, yo tengo una pregunta. Y la pregunta en realidad viene por parte de alumnos que se me habían acercado y que dijeron, ¿por qué nosotros en la secundaria no podemos hacer nuestro proyecto de física para los alumnos de la primaria? Me pareció muy interesante, desafiante. ¿Qué lo impide que lo podemos hacer? Porque creo que aumentaría muchísimo la motivación tanto para los alumnos más grandes como para los chicos más chiquitos. Absolutamente. ¿Qué impediría? Desde hacerlo, diría, nada. Desde los impedimentos reales, bueno, ponerse de acuerdo con la maestra de primaria, la directora de primaria, con el director de secundaria, o sea, cuestiones que tienen más que ver con la organización, con la gramática de la escuela, que con la posibilidad de que ese proyecto se trabaje en distintos niveles. Miren, hay muchísimas experiencias muy lindas de proyectos multiedades, donde, porque lo que les interesa a los alumnos es el problema del proyecto. Y ahí puede haber un alumno de 7 y uno de 10 y uno de 14, porque los tres están interesados en los planetas. Y esos van a aprender mucho más, porque están muy interesados en los planetas, que si yo llego al tema de planetas a todos los de 5º grado, ¿no? Entonces, me parece que ahí es un desafío maravilloso poder hacer eso, porque rompe también con la idea de que yo soy de 3er grado y solo hago cosas con 3º, yo soy de 4º año y solo hago cosas de 4º año. Ahora, eso requiere la logística del equipo directivo de la escuela para que eso pueda suceder, ¿no es cierto? Si no, no va a suceder. Sí, acá dice Alejandra, sería agruparse según intereses, ¿no? Los intereses. Claro, claro, y Mm. ese puede ser un criterio para un proyecto. Yo voy a hacer un proyecto donde se van a juntar por intereses, otro proyecto que se van a juntar por ejemplo, el tipo de tareas que implica ese proyecto. Por ejemplo, vamos a trabajar un proyecto donde se va a filmar o se va a grabar, entonces los chicos que les gusta filmar van a ir a la filmación, y a los que les gusta entrevistar, hacer reportajes, van a ir al otro. Y eso a veces puede ser por edad o puede ser dentro de la propia disciplina, y a veces puede ser mezclando, ¿no? Y ampliando las posibilidades de intercambio y de diálogo entre chicos de diferentes edades que tienen en común un interés o una pasión por algo, ¿no? Ustedes vieron que cuando, por ejemplo, hablan de fútbol, uno podría decir, podría haber en un grupo uno de 6, uno de 8, uno de 12, uno de 14, que están discutiendo apasionadamente si el director técnico de Boca tendría que ser el director o no tendría que ser el director, y cuáles son las jugadas. Y uno dice, ahí la diferencia no es la edad, el interés por el tema. Bueno, Sí, sí. y eso Sí. explica Yo flexibilidad. pensaba en esto que vos decís. Yo creo que trabajar en este tipo de proyectos realmente se empantana en lo que tiene que ver con las lógicas, estructuras muy rígidas todavía de la escuela, en cuanto a espacios y horarios, en cuanto a posibilidad de reuniones, en cuanto también a cuestiones que tenemos muy afianzadas las docentes todavía, de, bueno, de lo que se puede, se debe hacer, desaprender muchas de esas cosas para... Yo me acuerdo que durante varios años, en una escuela donde yo estuve durante mucho tiempo, hacíamos una muestra anual que implicaba eso. Cada uno se agrupaba por intereses, era para todo el secundario, ¿no? Era, me acuerdo, trabajar 15 días en un caos, verdaderamente, absoluto para los términos de la escuela. No había más timbres, no había recreos, había mucho lío. Y no todos veían
con tranquilidad eso. Después salieron unas cosas espectaculares realmente, pero la escuela se convertía a lo que era tradicionalmente, sí, realmente en un verdadero caos durante un lapso de tiempo. Y bueno, esto cuesta, ¿no? Esto cuesta mucho. Y todavía como la escuela está estructurada, bueno, implica romper con muchas cosas, a veces con impedimentos que son muy reales y concretos de los docentes, de sus horarios, de sus posibilidades, además Sí, de, bueno, de las creencias y bueno, y todo lo demás, ¿no? totalmente de acuerdo, Patricia, pero yo sabes que ahí pienso que hay que ir con pasos más chicos, porque empezar con toda la escuela junta, claro que es caótico. Ahora yo puedo decir, empecemos haciendo primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, cuarto, quinto y sexto, los de primer año con los de segundo, o sea, uno diría, me encanta a mí que toda la escuela junta y ahora tiene todo eso que vos decís y mucho más, ¿no? Porque lo estás sintetizando, pero es muy... Entonces uno dice, no, para que no suceda eso, mejor no lo hago. Entonces digo, no, empecemos con cosas más chicas, donde también incluiría, y a mí me parece que no debería ser menor, los intereses nuestros. Entonces yo diría, hagamos, supónganse, hagamos un proyecto mezclando chicos de primero, segundo y tercero, y cada maestra elige algo que a la maestra también le gusta. Entonces yo digo, a mí me encantan, no sé, los perros, voy a proponer un proyecto sobre perros, porque me gusta a mí. Porque también nosotros está muy bien que pensemos en los alumnos, por supuesto, pero digo, no está mal que tratemos de combinar lo que les interesa a los chicos, lo que pensamos para ellos, también con algo que nos interese a nosotros. Entonces uno dice, bueno, hagamos, este año probemos una experiencia mezclando así. Y el año que viene también nos animamos y ya mezclamos primero, segundo, tercero y cuarto. Y así vamos construyendo y hagamos uno de estos por año, dos, o sea, yo creo siempre que el pasito a paso nos permite también armar prototipos. Vieron que hoy todo el design thinking habla de armar prototipos, ¿no? Entonces, armamos un prototipo de cómo es trabajar mezclados primero, segundo y tercero, y entonces este prototipo lo revisamos, lo analizamos, lo escribimos, lo documentamos, y entonces el año que viene ya tenemos un punto de partida para avanzar. Iba a decir justamente, para no tener miedo de encarar proyectos, es el tema de empezar por lo chiquito, que, no sé, por lo menos nos pasa en Jardín, que hasta ahora un proyecto era siempre llegar a elaborar un producto determinado al final del proyecto. Y entonces uno con la presión de querer mostrar un proyecto, algún producto muy importante, se pierde en el camino de ver y de valorar todo lo que se fue ganando sobre la marcha, ¿no? Entonces, si pensamos que un proyecto se puede hacer individual, como contabas hoy, Rebeca, saca mucho peso de los hombros de cada uno en cuanto a los logros y a lo que se tiene que mostrar al final de un proyecto, ¿no? Que el pasaje individual de cada uno de los chicos en un tema determinado puede ser súper valorable, aunque al principio no hay que tener miedo tampoco, ¿no? De cómo se va desviando por ahí a lo largo del proyecto el interés del grupo. Pero bueno, de animarnos y empezar por lo chiquito. Sí, y también la duración de los proyectos. Vieron que a veces cuando es muy largo el proyecto, en algún momento hay que empezar a sostener para que no se caiga, y uno diría, debiera ser al revés. Vieron cuando uno mira una serie en Netflix y uno no quiere que termine, y ese es el mejor indicador de que la serie es exitosa, ¿no? Al revés, bueno, ufa, todavía me faltan 3 capítulos, ¿no? Bueno, yo digo, prefiero que se queden con ganas de más, y entonces pensaré en armar un segundo proyecto que tratar de, se cae el interés y yo estoy remando, como dirían los chicos, para poder sostenerlo. Entonces, para mí es proyecto más chiquito, más puntual, si es de 2 días es de 2 días, y si es con un producto individual, chiquitito, que ni siquiera lo voy a mostrar a los padres, sino va a quedar al interior del jardín. O sea, miren, ayer yo estuve en una escuela, en un jardín, que me invitaron a ver, porque decidieron que iban a trabajar con talleres multiedades. Por supuesto, prepararon, hicieron un trabajo y qué sé yo. Entonces,
inician la jornada, están todos los nenes en el patio, y la directora dice, bueno, ustedes saben que hoy, día miércoles, nos toca talleres multiedades, ¿no? Y como estaba yo, preguntó, ¿alguien le puede contar a Rebeca qué son? Los chicos, la manera en que explicaban con sus propias palabras, cada uno va donde quiere, y ahí nos encontramos con los de 2, y los de 2 con los de 3, y cuando uno de 2 no sabe, el de 4 lo ayuda, en palabras de ellos, ¿no? Y era un espectáculo verlos trabajar, verlos ayudarse, verlos mezclarse, los de 2 con los de 5. Por supuesto que esto es un día a la semana y esto requirió una preparación, pero esto está visibilizado, los chicos hablan de eso, lo ponen en palabras, ¿no? Y ese es el mejor registro que tenemos, que la actividad sirve. Lo pueden explicar con sus propias... Van a la casa y le cuentan a los padres que estuvieron en talleres, y además con el nombre, multiedades, dicen, ¿no? Y explican, y bueno, entonces me parece que son cosas pequeñas, estas pequeñas, ¿no? Y que es fruto de acuerdos institucionales, o sea, el grupo de maestras se sentó, pensó, hicieron algo muy importante, que es cuando yo quiero hacer algo que es nuevo, desafiante, hago una lista de las ventajas, pero también tengo que hacer una lista de las desventajas, de los obstáculos. Y si la lista de obstáculos es más larga que la de ventajas, aunque a mí me encante hacerlo, debería decir que no. Y generar condiciones propicias, ¿no? Porque a veces el entusiasmo o el creer que uno tiene la razón y probablemente la tenga, y esta es la mejor estrategia. Pero si la lista de obstáculos es más larga que la de ventajas, significa que todavía no hay posibilidad para llevar adelante eso, aunque yo crea que vamos por el camino correcto, ¿no? Y que esté súper entusiasmada. Entonces, bueno, todo eso es de anticipación y lo puedo pensar antes y en grupo y dar pasos cortitos, ¿no? Creo que estos pasos Totalmente. cortitos se pueden eventualmente también hacer institucionalmente para Claro que sí. limitar el caos que puede traer esto, ¿no? De implementación. En Alemania existe el sistema de semana de proyectos y algunos colegios de acá también lo hacen, donde el colegio durante una semana se da vuelta y está la pata para arriba. Pero todos lo saben y todos se divierten muchísimo una vez que perdieron el miedo de hacerlo. Ujú. Y uno puede empezar chiquitito, institucionalmente, con proyectos chiquitos, y después, una vez que los docentes se encontraron y se acepta el caos que trae eso, se pierde el miedo de eventualmente hacerlo a nivel de grado o de clase, ¿no? Totalmente. Yo lo único que siempre estaría atenta a que no se nos pierdan los aprendizajes, ¿no? Que los proyectos, muchas veces miramos que sean divertidos, que estén entusiasmados, ¿no? Pero cuidado, porque entonces vamos a darle la razón a todos los que dicen, bueno, después de hacer proyectos tenés que igual enseñar, ¿no? O tomar una prueba escrita para saber si los chicos aprendieron. Entonces, para mí es muy importante cuidar la rigurosidad del aprendizaje en el proyecto, ¿no? Tener evidencias de que aprendieron, poder identificar qué evidencias vamos a registrar de los proyectos para saber que los chicos están aprendiendo, cómo van a saber ellos que están aprendiendo mientras hacen el proyecto, porque claramente no tiene sentido trabajar por proyectos y después tomar una prueba escrita con 5 preguntas, defina lo que es la contaminación ambiental, explique las 5 causas, ¿no? Pero si el proyecto no cuida, digamos, nosotros no cuidamos del proyecto la rigurosidad del aprendizaje, no estaríamos, digo, entendiendo que esa es una estrategia de enseñanza, sino una actividad recreativa, lúdica, que perfectamente, por supuesto, lo podemos hacer,
pero no sería una estrategia de enseñanza. Y nosotros estamos mirando acá el trabajo por proyectos como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Sí, Sí. desde ya, por supuesto. Bueno, acá yo tengo una ex alumna mía que se acuerda de esas muestras y me dice que aprendió mucho. Así que bueno, Muy bueno, bien. aprendió a bailar el tango, acá dice, y a trabajar con gente de distintas edades, que fue un tiempo muy buen invertido. Así que Seguro ese que era el sí. caos creativo y de aprendizaje. Así que gracias, Leti, gracias por el comentario. La despedimos a Rebeca y le agradecemos muchísimo de parte de todas las escuelas de la comunidad. Quisiera, Patricia, si me permitís, antes de que se van todos, agradecer a los participantes, porque cuando nosotras dos visitamos los colegios, es muy sorprendente todos los proyectos en los cuales están trabajando. La verdad que la creatividad que tienen ustedes y la motivación que transmiten y el entusiasmo a los alumnos, los felicito. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y a mí me encanta conversar con ustedes y me encanta que esta idea de seguir pensando no solamente cómo les enseñamos mejor a los chicos, sino también que nosotros como docentes nos sintamos desafiados, nos sintamos que hemos elegido una buena profesión, con todo por supuesto, lo complejo que es enseñar en estos tiempos, porque lo es, pero bueno, hacia allí vamos y está bueno que podamos dialogar, así que gracias a ustedes por la invitación. Gracias otra vez. Muchas gracias a todos.